That's Alcindor against Bellamy. No basket, says Ricky Powell. It's an offensive foul. He moved into it. Esto es una falta ofensiva. Here now as he turns and powers through him on his way to the basket. Once again, this was... Y esto es una falta en defensa. La jugada es exactamente la misma. Recibe el pivot, busca el contacto y lanza. Solo hay una diferencia: la era. Antiguamente en los 80 y en los 90, la NBA era una liga diferente a la que tenemos hoy por hoy. Era una época más dura, más física. El pináculo del baloncesto, la era de los jugadores más icónicos de esta disciplina. Los tiempos donde jugadores como Jordan, Bird o Magic debían enfrentarse a defensas que los jugadores de esta generación no sabrían cómo enfrentar. O al menos, eso es lo que nos han dicho. Hoy, con la evolución del juego, los cambios en el reglamento y la búsqueda por un juego ofensivo enfocado en el lanzamiento desde la línea de 3, se ha reducido el juego físico a uno sin tanto contacto, donde las faltas que se pitan hoy son muy diferentes a las que los árbitros penalizaban en los 90. Los jugadores de los 80 y los 90 cada vez tienen más voz, más declaraciones, más ataques al baloncesto actual. Critican la era del triple, el dinero, el liderazgo, pero hay una palabra que sale en el unísono de la boca de todos: soft. Exjugadores como Stephen Jackson han declarado en múltiples ocasiones que nadie intenta defender a LeBron y que por eso el rey destaca de la manera que lo hace, que nadie defiende y que su época era mucho más difícil. Considering how LeBron is not hitting the floor on going up for layups and dunks, considering how easy it is to him, you got to go with LeBron. Nobody's making it difficult for him. It looks like to me that nobody's even trying to stop him. That's how easy it looks. But I come from an era where big men didn't mind getting dunked on. It's a part of the game. You're playing against the best players in the world. You're going to get dunked on. But nobody's challenging him. Nobody's bumping him. Nobody's trying to get him out of his game. Like, all that's a lost art of the game. No hay mejor ejemplo que este para demostrar una narrativa que, aunque tiene parte de razón, se ha convertido en el discurso predominante, olvidándose de los hechos y de la evolución de este deporte. Stephen Jackson habla de una época ajena a LeBron James, pese a que fue drafteado solo 3 temporadas antes que él. ¿Cómo ocurrió todo esto? Pareciese que de un momento a otro el cambio de la era llegó y de la nada pasamos de esto a esto. ¿En qué momento la NBA se convirtió en un deporte de jugadores soft en el imaginario colectivo? ¿Cómo se creó esta narrativa? ¿De verdad era mucho más difícil la NBA de antes a la de ahora? Si pudiésemos volver en el tiempo y leer el primer reglamento de baloncesto del que se tiene registro, no reconoceríamos ni siquiera qué deporte estamos viendo. Lo único que conservamos es que, para avanzar con el balón, debías botarlo en pleno movimiento. Menos mal, con los años fueron corrigiendo y la NBA fue haciendo los cambios necesarios para que el juego fuese más entretenido. A partir de aquí, saltaremos directamente a 1979 y nos dejaremos en el camino a otros cambios fundamentales como el campo atrás, el goaltending o el reloj de posesión. El año 1979 fue uno de los más importantes de la liga. Magic Johnson era drafteado en el número 1 por Los Ángeles Lakers. La NBA incorporó la línea de triple y sobre todos los cambios se eliminaba el hand-checking, o por lo menos fue el primer intento de eliminarlo. El hand-check surgió tras finalizar la temporada del 77-78, como un intento del, en ese entonces, comisionado de la NBA, Larry O'Brien, por reducir los enfrentamientos violentos en la cancha. La NBA por ese tiempo era una liga mucho más física. El caso que más resonó en su momento fue cuando el 9 de diciembre de 1977, el jugador de Los Ángeles Lakers, Kermit Washington, golpeó a Rudy Tomjanovich, jugador de Houston Rockets, el cual terminó con su mandíbula fracturada y con su nariz rota. Tras esto, el handshake fue baneado y generó la indignación de la comunidad de los fans, pero sobre todo de jugadores. Antes de seguir, ¿qué es el handshaking? Esta era una norma no escrita que permitía al defensor hacer contacto con su mano con el jugador que llevaba el balón, permitiéndole un juego mucho más físico y con contacto constante del defensor para mantener un control sobre su marca.
When he comes and I come here and I don't like it, now I can come back, I can set you up, I can throw it between my legs, then I can go into my move. When Jay, in the era that we kind of grew up in, when you make your move and the hand is there and you try to reset, the hand is still on you, so you're not allowed to look. Esta norma es, casi de manera unánime por los exjugadores clásicos, la gran diferencia en las normas de la NBA del siglo XX y la NBA del siglo XXI. En 1979 se da el primer intento por reducir el juego violento y dar más ventajas, especialmente a los jugadores perimetrales, para atacar la canasta. La norma indicaba que a un defensor se le permite mantener su contacto con el oponente siempre y cuando no impida su progreso. Ante su anuncio, las palabras que en 1979 resonaban en los diarios de Estados Unidos eran de rechazo. La NBA se encontraba en un pico negativo de popularidad, se dudaba del futuro de la liga al ser un mercado reducido, y la preocupación de que la eliminación del handshake ahuyentara al público restante era un miedo latente. Tanto así que la Asociación de Jugadores se manifestó en contra de la eliminación del handshake, pues muchos de estos consideraban que el juego se hacía menos atractivo para los fanáticos y que para ellos era algo que no estaba funcionando. Era una norma que les obligaba casi que volver a aprender cómo defender. Para otros, la eliminación de la norma era un cambio para bien. Entre esos, la máxima estrella de la liga en ese momento, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem afirmaba que el juego se hacía mucho más difícil para todos, pero ahora los defensores deberían parar a sus jugadores de la manera correcta en lugar de recurrir a los empujones o a los codazos. Las palabras de Kareem son muy dicientes, pues hoy creemos que al no tener una liga tan física como antes es porque la defensa ha desaparecido. No ha desaparecido, se adaptó a las nuevas reglas. Más físico no es igual a mejor defensa. Finalmente, la norma no cambió muchas cosas. Su redacción era ambigua y daba lugar a la interpretación del árbitro, pues en él estaba a decidir en qué situaciones el defensor ejercía suficiente presión como para impedir su progreso de manera ilegal. Algunas veces se pitaba y la gran mayoría de veces no se cobraba nada. En 1995 llega un segundo intento de terminar con el handshake, buscando una vez más que los jugadores exteriores penetraran a canasta, pero sobre todo se conspiraba a favor de un juego mucho más veloz, con más oportunidades de tiro y con más lanzamientos de media distancia. Ahora, la norma era mucho más clara en su redacción. El handshake era prohibido desde el perímetro hasta la línea de falta, o como la conocemos, la zona de tiro libre. El resultado fue completamente adverso al esperado por los directivos, pues en esa época vivimos una de las épocas con menor velocidad en la NBA y una de las eras de menor anotación en la historia de la liga. En 2004 llegó el cambio definitivo. Al reglamento se incorporaban 3 nuevas reglas: una redacción que daba más claridad sobre las faltas por bloqueo, se incorporaba la falta por 3 segundos en la pintura y finalmente se prohibía por completo el handshake. La intención de todo esto seguía siendo la misma: facilitar la anotación de los jugadores perimetrales, crear más espacio y así volver al juego más atractivo. Esta vez lo consiguieron. Los jugadores exteriores se vieron beneficiados en sus estadísticas individuales. Jugadores como Steve Nash dieron un paso adelante y su efectividad mejoró a un punto tal que el canadiense pasó de no ser siquiera All-Star en la temporada 2003-2004 a ser MVP de la liga en la temporada siguiente. Con este cambio, el juego 1 versus 1 tomaba más protagonismo, y al existir más espacio o apertura de la cancha, también aumentaron las ayudas defensivas como respuesta, todo marcando sin quererlo a una tendencia al lanzamiento detrás de la línea de 3. Año tras año, el promedio de triples intentado en la liga iría en aumento. Este es el punto crucial del cambio de la narrativa. El pensamiento general es que es más fácil jugar en la NBA actual, que los 80 y los 90 representan un tiempo donde los defensores actuales no tendrían oportunidad. Y tienen razón, o al menos parcialmente. Lo que la evolución del juego nos ha indicado es que el reglamento ha cambiado en pro de facilitar la anotación de los jugadores. Mientras más puntos, más espectáculo. Mientras más espectáculo, más espectadores. Mientras más espectadores, más dinero. Al final, esto no deja de ser un negocio.
La NBA dejó de ser la liga de los postes luchando debajo del aro y con esto perdió uno de los rasgos más característicos durante su globalización, el juego físico. A beast or soft? Steph Curry. And we talking about from your era. We not talking about from this era. Would the game change? We talk about if they was playing in your era, would they be? Soft. Okay. If you talking my era, soft. James Harden. My era, soft. LeBron James. He probably would have done good because with his physical stature, with him being a little bit bigger than a majority of the rest. So he probably would have held his own, but I don't think he would have been as successful as he is now. Like now is, man. Otro aspecto de los 80 y los 90 es el conflicto a las peleas entre jugadores y la facilidad con la que se podían salir con la suya. Solo por poner un ejemplo está esta acción de Robert Parrish sobre Bill Laimbeer. No recibió ningún tipo de sanción, no hubo suspensión, castigo o siquiera una advertencia del árbitro. El juego físico de los 80 y los 90 se traduce para muchas personas en los famosos encontrones entre los jugadores, los puñetazos o las defensas que atentaban contra la salud del hombre con el balón. Pero recuerden, más físico no es igual a mejor defensa. Because this gets brought up all the time. I'm going to educate you for a second, because I have a basic understanding of NBA rules. First of all, hand checking. You weren't allowed to do it in the scoring area. Secondly, illegal defense. How many times have we seen LeBron James isolated on the left wing and seen that secondary defender flood the box? It's called flooding the box and coming all the way across. That's illegal defense. In the NBA, in the 80s and 90s, you could not leave your man. So yes, there's more space now. There's also more help. You think about last night and watching him score, taking on two defenders every single time. And by the way, the Jordan rules, I get it, man. There was more physicality for sure. A lot of that was just harder fouls. Well, you know, go watch the 1993 NBA Finals against the Phoenix Suns and tell me that was a physical series. The 80s basketball, right? It was tougher. Shut up. Let it go. 80s cannot compete with 90s, 2000s, and now. It is a pointless argument. Laimbeer cannot play basketball today, right? His defense does not work today. The things that you guys glorifying, which is hard fouls, not better defense, hard fouls. If you look at the people who were brutally hurting people, they were not all defensive players. A defensive player is playing within the rules, stopping you. ¿Alguna vez han escuchado sobre la ley de la casualidad? Existen diversas definiciones, pero la más acotada sería que todo efecto tiene una causa a la que lo procede. Ninguna consecuencia o resultado es posible sin un evento que lo provoque. La NBA que tenemos hoy, la que hemos descrito hace poco, es consecuencia de los cambios en el reglamento. Pero estos cambios no se dieron únicamente por azar. La narrativa de la superioridad de los 80 y los 90 sobre la NBA actual se da por algo sencillo: falta de contexto. ¿Cuál es la causa madre para todo lo que es la NBA hoy? El dinero, el espectáculo. Es sencillo, todas las decisiones que la NBA ha tomado con respecto al reglamento han sido en pro de atraer más público para que consuma la liga. Si volvemos a la NBA en blanco y negro, no hay comparación en la forma en que antes se jugaba con la cantidad de recursos que hoy tienen las estrellas. La nostalgia y la resistencia a los cambios son parte de la experiencia vital de todos. La crítica constante a la generación actual de jugadores es una realidad. Y los argumentos que más se utilizan ya los hemos explicado. La NBA de antes era más difícil. La liga hoy es más soft o delicada. Y en los 80 y 90 el handshake hacía que las defensas fuesen más competitivas. Si tomamos cada uno de estos argumentos uno por uno y lo analizamos con su contexto correspondiente, encontraremos huecos importantes en su planteamiento. Para esto tomaremos un jugador como ejemplo: Bill Laimbeer, 2 veces campeón de la NBA, 4 veces All-Star y una vez máximo reboteador de la liga. Su nombre ha sido el ejemplo de jugadores como Gilbert Arenas para argumentar el cambio de eras, afirmando que Bill Laimbeer no podría jugar en la NBA actual. Y tiene razón. Empecemos por lo básico.
Hoy el proceso más común para llegar a jugar en la liga es el draft. En este evento, los mejores jugadores del circuito universitario de Estados Unidos son seleccionados por franquicias. Cada equipo tiene 2 selecciones, generando un total de 60 selecciones. Bueno, Laimbeer fue seleccionado por Cleveland Cavaliers en la tercera ronda del draft de 79. Así es, tercera ronda, específicamente en el puesto 65. El camino para llegar a la liga ha cambiado década tras década. Antes teníamos un draft de 10 rondas donde se elegían más de 200 jugadores. No nos olvidamos que las normas de la liga siempre han cambiado buscando que se generen más oportunidades de anotar y de brindar más entretenimiento. Esto también benefició a los 80 y a los 90, pues antes teníamos reglas como dar goaltending cada que, en un tapón, el balón tocara el tablero, o que, tras fallar un tiro libre, la anotación de segunda oportunidad contase solo por un punto, y que además ese punto fuese dado al jugador que falló el tiro libre. Pero principalmente, el cambio que benefició a la era dorada del baloncesto es que el contacto iniciado por el atacante no sea penalizado. En los 60, solo la intención de buscar el cuerpo del defensor terminaba en falta ofensiva. Si lo comparamos con los 90, veremos una ofensiva completamente diferente, donde el principal beneficiado es el anotador y el perjudicado es el defensor. Esto nos da paso a la siguiente afirmación: la NBA de hoy es soft. Tomemos el mismo ejemplo que usamos anteriormente. En los 90, esta jugada de Michael Jordan es un empujón claro con la mano libre para sacar distancia con su defensor. Una jugada con el contacto o el físico que caracteriza a su época, jugadas que en nuestros días no veríamos, ¿verdad? El contacto en la NBA es menor que antes, pero no se ha perdido. Más que los golpes o la falta de dureza en el juego, lo que realmente molesta de esta época son las simulaciones o la constante búsqueda de faltas. Jugadas donde el más mínimo contacto por parte del defensor es suficiente para que el atacante exagere y se arroje al suelo, o también que el lanzador se olvide de buscar el mejor tiro y priorice ir por los tiros libres. ¿Aún se acuerdan de la ley de casualidad? Todo tiene una causa. Antes los jugadores no se quejaban por algo sencillo. El reglamento no los beneficiaba. LeBron James, antes de esto, primero fue esto. No es que LeBron olvidase sus primeros años en la liga, una de las eras más exigentes de todas, o que antes fuese más tímido y dejó de serlo. Solo se adaptó a las nuevas reglas. Solo piénsenlo, si el reglamento y los árbitros castigan ciertas acciones que pueden provocar cargar de faltas al equipo rival y además ir a la línea de tiros libres, ¿no es una cualidad positiva para su equipo? You have to understand rules, right? So if a player can get you in foul trouble because you're always out of place, that's a skill. And I said, it's not a flop, it's a skill. If I know I'm going to drive here, and I know your speed is going to try to beat me there, and I stop, you hit me, and I shoot. That is my skill. That's what I'm skilled at. And I don't think anybody really appreciates the skill. They call it, oh, he's flopping too much. Oh, this is boring. Like, no, that's... But you know what people, their reaction is? They don't know how you do that. Because they can't. Esta epidemia de jugadores sacando ventajas del reglamento y las tendencias arbitrales no es nueva. Uno de los movimientos que ejemplifican a la perfección esta búsqueda es lo que en inglés se conoce como el reach throw, quizás uno de los más usados hoy, pues es el atacante quien, con ambas manos en el balón, busca el contacto justo debajo del brazo del defensor e intenta simular un tiro. El reach throw se ha popularizado por jugadores como James Harden, Trae Young, Chris Paul, Joel Embiid o Devin Booker, o para hacerlo más corto, casi todas las estrellas de la NBA. Pero si tiramos de archivo y regresamos a inicios de los 2000, encontraremos que jugadores como Tim Duncan o Kobe Bryant fueron precursores de este movimiento. La diferencia es que Kobe lo utilizaba como un movimiento para librarse de su defensor, pero una vez había contacto, la Mamba no dudaba en sacar provecho de esto. Seguro no conocías esta jugada, o aún más seguro, nunca has escuchado a alguien decir que Kobe era soft. Los jugadores hoy hacen lo que todos los jugadores en todas las épocas distintas han hecho: llevar el reglamento a sus límites, al punto tal que la liga debe cambiar las reglas.
Con la tecnología que hoy está disponible y con los niveles de profesionalismo a los que ha llegado el baloncesto, los jugadores de la actualidad tienen más condiciones físicas, técnicas y más experiencia previa al profesionalismo que cualquier jugador de otra época. Hoy, cualquier persona que sueñe con llegar a la NBA debe destacar desde la escuela y tener el estado físico de un atleta. Que la liga hoy es menos física que antes, seríamos unos ciegos si lo negamos, pero esto no solo es producto de la evolución que siempre ha tenido la liga. Decir que una época fue mejor que otra en la NBA es un debate que solo alimenta los telediarios, pues sería casi como comparar peras con manzanas. Aunque este es el mismo deporte, si enfrentáramos quintetos de distintas épocas, el resultado no se determinaría por el físico, por los nombres, por la ciudad o por la química de las superestrellas. Todo lo definiría con qué reglamento se juegue.